Buenas tardes, compañeras y compañeros del camino. Pax vobiscum a esta hora. Mondoñedo es una ciudad hermosa, pequeña, del norte de la provincia de Lugo. Mirando el reloj ahora, con el tiempo no jugando precisamente a favor, recordaba una circunstancia vivida y muy bien contada por el magnífico periodista y escritor asturiano Juan Cueto Alas, ya no está entre nosotros desgraciadamente, que en un viaje que hacía desde su Asturias a Lugo, a la ciudad de Lugo, se detuvo en Mondoñedo. Mondoñedo, entre otras cosas, es la cuna de un escritor magnífico, una referencia literaria tanto en gallego como en castellano, Álvaro Cunqueiro. Él viajaba en el coche de línea y se detuvo más de la cuenta. El coche de línea que iba a Lugo se marchó sin él. De manera que cuando volvió al punto de partida de la inexistente entonces estación de autobuses en Mondoñedo, le preguntó al primer ciudadano de esa urbe que a qué hora salía el próximo coche en dirección a Lugo. Y el vecino mindoniense, que podía ser un personaje recreado por don Álvaro Cunqueiro, le dijo: mire, no le sé, porque aquí los horarios están tergiversados. Por un momento tuve la impresión, hace unos minutos, no muchos, de que esta tarde se nos tergiversaban los horarios. Y encima, mi buen amigo José Antonio Quintas decía que quien me presentaba a mí. No hace falta. No hace falta. A ver cómo les digo solamente dos cosas. A mis nietos, que van a cumplir en nada 9 años, les digo a veces que su abuelo es un viejo periodista, que no un periodista viejo. Y creo que están empezando a estar de acuerdo en que a veces el orden de los factores puede alterar el producto. De momento no los han alterado. Bueno, quien les habla es un periodista jubilado que tuvo su primer contacto vivo, directo, con el Camino de Santiago, la ruta del Camino francés desde Santa María de Ocebreiro a Compostela, en los días finales del mes de octubre y los 3 primeros días del mes de noviembre del año 1965. Quien les habla acababa de cumplir 17 años y esa ruta que hizo con otros 30 locos en 5 días, en cinco jornadas, estuvo jalonada en 4 de las jornadas primeras por la lluvia. Pero desde entonces llegamos a Santiago y pudimos alojarnos en el Burgo de las Naciones, que acababa de ser inaugurado justamente para el año jubilar de 1965. Desde entonces quedó ahí una referencia absolutamente clara, inequívoca, oculta un poco por el paso del tiempo y por otras circunstancias y vividuras de los años inmediatos al bachillerato superior y al preuniversitario. Luego acabé residiendo como estudiante en el Burgo de las Naciones. Acabé la licenciatura de Historia en 1968 e inmediatamente después, con disgusto de mi familia, me dediqué al periodismo de manera viva y directa. Y bueno, volvió la referencia trufada del Camino, veteada por la vida, por las circunstancias profesionales y personales, y en el año 92, 93, vísperas de un año
jubilar referencial a todos los efectos como revitalizador del fenómeno del Camino de Santiago y de otras circunstancias aledañas a esa aventura, junto con gente muy especial. Por aquí estuvo Manuel Fernández Rodríguez, por aquí estará mañana Luis Celeiro, bueno, está hoy aquí también, estará Francisco Singul, es decir, están gente que sabe, no sé si todo, pero diría que casi todo del camino. Encima han tenido la osadía de convertirme a mí en presidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago, cosa que me honra, pero cualquiera puede dirigir una orquesta de magníficos instrumentistas sin gran esfuerzo, y ese es mi caso en APEXA, con gente de la profundidad del estudio, de la dedicación y del talento de gentes como Manuel, Luis Celeiro o Singul. Pues, ¿qué les puedo decir? Está todo dicho. Y no diré nada más, fuera del hecho de que la mesa que nos convoca, que nos reúne, así un poco inopinadamente, está dedicada a la acogida devota, cristiana, solidaria, a la caritas del Camino de Santiago. Es decir, a la hospitalidad jacobea, a la histórica hospitalidad jacobea. Voy a ir directamente presentando de manera muy breve a las ponentes y a los ponentes. Como ven, las ponentes son mayoría. Así que vamos a empezar por el extremo de la mesa, por Anay Barreda. Es palentina, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. Peregrinó por vez primera en 1991. Tuvo su primer destino como hospitalera en León, era 1997, y continúa en esa senda, en la senda de la potenciación, de la expansión, de la convicción, de la hospitalidad, de la acogida, por lo tanto, de la hospitalaria acogida. Desde 1993 pertenece a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia y el pasado mes de enero dejó la coordinación de hospitaleros voluntarios de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago después de 16 años de brega solidaria. Pero continúa colaborando en la formación de nuevos hospitaleros, continúa participando en foros que se ocupan de esa faceta referencial, de esa señal de identidad del camino, que es la hospitalidad. Es el caso de esta reunión en estas jornadas, en estas horas magníficas en tierras de Ourense. Así que, Anaí Barreda, tiene usted la palabra. Serán 10 minutos. No sé si esto funciona o tengo que darle algún botoncito. Decidme si funciona. Creo que sí. Vale. Muchas gracias, José María, y gracias a la Federación, a la que represento aquí, por volver a contar conmigo. No estaba yo muy convencida de que yo tuviera que estar aquí, pero después de todos estos años, pero bueno, pues estoy realmente contenta de poder formar parte de esta mesa. Después de lo que hemos oído esta mañana, yo me he vuelto loca, pero ¿qué traigo escrito? Esto también lo han dicho, esto lo han dicho, esto lo han dicho. Pero bueno, he decidido relajarme y explicar lo que Hospitaleros Voluntarios de la Federación entiende por acogida en el Camino de Santiago. Así como de primeras le pedí a la inteligencia artificial, pues por ser moderna yo, no por otra cosa, le pedí a la inteligencia artificial que me definiera en 2 frases la acogida tradicional en el Camino de Santiago, más que nada a ver si coincidíamos. Y me dijo: la acogida tradicional en el Camino de Santiago se refiere a la hospitalidad que brindan los lugareños y las autoridades a los peregrinos que recorren la ruta. Esto puede incluir ofrecer comida y alojamiento, así como asistencia y orientación en caso de necesidad. No está mal, porque además en 2 frases solo, pues no está mal. Si sigues preguntando al chatbot pues dice que la acogida tradicional se refiere a la combinación de infraestructura de alojamiento y
la actitud hospitalaria de las comunidades locales hacia los peregrinos. Esto es lo que importa, la actitud hospitalaria. Sería bueno que a estas alturas de la juerga, a estas alturas del camino, ya tuviéramos nosotros, este colectivo que formamos parte del Camino de Santiago, en definitiva, tuviéramos ya alguna definición sobre acogida tradicional. A mí me descoloca un poco que igual que con el término, ya en otros foros lo he dicho, hospitalarios voluntarios, eso no es el momento ahora, pero que que hablemos de acogida tradicional, venga, se habla de todo, todo es acogida tradicional, a veces como un poco para arrimar el ascua a mi sardina, y todo es acogida tradicional. Y yo creo que estaría muy bien tener una definición, a lo mejor tendríamos que salir de este congreso con una definición de la acogida, tradicional en el Camino de Santiago, pero no por nosotros somos los de la acogida tradicional, sino por proteger, sea quien la ofrezca, la acogida tradicional en el Camino de Santiago. Personalmente, a mí me gusta más hablar de hospitalidad que de acogida, porque siguiendo la Real Academia Española de la Lengua, la hospitalidad es la virtud que mueve a una persona a acoger, mientras que la acogida es realmente solo la acción con los acogidos. Con esto quiero decir que lo que parece un simple ejercicio de hostelería, tú quieres descansar en algún sitio, yo tengo ese sitio, se parece mucho a la idea de acogida, pero si hablamos de hospitalidad, eso ya es otro cantar, es más complejo, porque la hospitalidad tiene un carácter vivencial que deja marca en todos los protagonistas y prolonga la huella de la hospitalidad en el Camino de Santiago. Es, por lo tanto, algo mucho más profundo que el simple hecho de alojamiento, por mucha simpatía que le echemos. Y por todo eso prefiero llamarlo, Hospitaleros de la Federación prefiere llamarlo hospitalidad en el Camino de Santiago más que acogida en el Camino de Santiago. Ahora bien, ¿cuándo empezó a llamarse acogida tradicional en el Camino de Santiago? ¿Quién le puso este nombre a lo que hacemos en los albergues que atendemos? ¿De dónde sale lo de tradicional? ¿Con qué lo tenemos que comparar? Si alguien tiene las respuestas, pues estamos de enhorabuena. Y a lo mejor tiene que subir aquí y empezar a dárnoslas. Yo oí este término, acogida tradicional, lo oí por primera vez en mi cursillo de preparación allá en 1997, pero 10 años antes, en las actas del foro de Jaca, se mencionaba, ¿no? Y decía la tradicional hospitalidad, sin explicar en qué consiste, salvo para indicar que dio un carácter trascendente y diferenciador al camino, nada más. En otro lado de estas actas se dice que la acogida tradicional es propiamente una virtud de la hospitalidad. Punto pelota. Tengo para mí que cuando se dice tradicional quieren referirse a lo que se hacía antes, pero realmente sin definirlo. ¿Son comparables los tiempos y las necesidades de los peregrinos y las atenciones prodigadas antes y ahora? Pues incluso en la parte espiritual a mí me parece que no. Pero en fin, como yo hablo en nombre de Hospitaleros Voluntarios de la Federación, pues lo que tengo que contar es cómo entendemos Hospitaleros de la Federación, OSBOL, a mí me gusta poco, pero OSBOL. Tengo que contaros cómo entendemos la acogida, la hospitalidad, cómo entendemos la manera de acoger, de dar hospitalidad. Realmente no sé si está en el momento en el que la mesa creía, yo creo que no, porque el nivel es bastante más elevado. No sé si este momento empezaba a decir, si es el momento en el que hay que decir lo que hay que hacer día al día, es decir, los hospitaleros fregamos, que forma parte de la hospitalidad. Pero no es eso lo que yo quiero hablar, porque, como he dicho más arriba, resulta que nosotros entendemos esta práctica, la de la hospitalidad, como algo más profundo, que trasciende el simple hecho del descanso de los peregrinos. Es la actitud del que procura la acogida, la actitud del que es hospitalario la que marca la diferencia. Y de eso es de lo que yo voy a seguir hablando. Nosotros entendemos que la acogida tradicional es sin discriminación, solidaria entre peregrinos y entre peregrinos y hospitaleros, con voluntariedad y sin olvidar nunca el profundo sentido que la peregrinación tiene. El grupo que yo represento además entiende fundamental la gratuidad de los que acogen y para los acogidos en un ejercicio diario de confianza que no siempre es fácil. Y creo que es oportuno que lo señale. En la acogida tradicional hay un elemento esencial e irreemplazable que es
el hospitalero, los hospitaleros que la ejercen. Luego, cada peregrino tendrá su motivación, incluso las más alejadas de lo que entendemos por peregrinación, pero en cada hospitalero, en cada persona que cada día espera a la puerta del albergue, la llegada de los peregrinos ha de haber alegría, austeridad, generosidad, paciencia, oración, austeridad, os lo he dicho, fraternidad, actitud de escucha, flexibilidad y toneladas métricas de sentido común. Esto es lo que Hospitaleros de la Federación entiende como acogida, como hospitalidad tradicional, lo que nosotros llamamos hospitalidad en el Camino de Santiago. Quien atesora esas virtudes, esas actitudes a la hora de atender a los peregrinos, será recompensado por la certeza de haber ayudado a tanta gente que no conocía y que no va a volver a ver. Y nada más importa. La acogida tradicional se basa en, según nosotros entendemos, se basa en dar y en dar, sin pedir nada a cambio. Evidentemente, en un grupo tan numeroso como el nuestro, por lo tanto heterogéneo, pues hay tantas acogidas como personas componemos hospitaleros voluntarios. Somos hospitaleros cristianos o creyentes de otra fe, descreídos de todo o ateos convencidos. No es una creencia o la falta de esta la que nos hace ser hospitalarios, es la propia dignidad como personas y el reconocimiento de los otros como hermanos e iguales la que nos predispone a abrir a quien llama a nuestra puerta sin usurpar la dignidad del otro, sino aceptándolo en todo su valor. Es bastante más profundo que dar alojamiento. Quiero recordar aquí que el año 2016 fue el año de la misericordia y ese fue un año que nos dio oportunidad a hospitaleros voluntarios para hacer alguna reflexión sobre lo que hacemos en el camino dentro de lo que llamamos acogida tradicional. Y me ha parecido oportuno volver a aquellas reflexiones porque están, creo que ahora cuando las exponga ante ustedes entenderán que están fuertemente imbricadas, ¿no?, entre lo que nosotros entendemos como acogida / hospitalidad tradicional en el Camino de Santiago. Siempre que usamos la palabra misericordia, la usamos también como un adjetivo calificativo. Por ejemplo, acogida misericordiosa. Pero usándolo así equivocamos el sentido de la misericordia con el de la caridad paternalista, como si descendiéramos a conceder al otro algo que necesita, cuando en realidad eso le pertenece, porque como os decía antes estoy hablando de la dignidad del individuo, ¿no? También estarán de acuerdo conmigo, creo yo, en que en más ocasiones de las deseables y en todos los aspectos de la vida, la caridad se convierte en un falso ejercicio de misericordia. Conseguimos, como dijo en su momento el Papa Francisco, estar en la fila de los justos. Y además, porque humanos somos, muchas veces esperamos una compensación personal, que va desde tú me debes algo a qué bueno soy. Hay que tener siempre una gran fortaleza de pensamiento cuando uno se enfrenta a este tipo de acciones, ¿no? Casi todo lo reseñado en las obras de misericordia lo hacemos los hospitaleros en los albergues cuando atendemos a los peregrinos. Decía una compañera nuestra precisamente en aquel año, anda, ¿quién me iba a decir a mí cuando estudiaba las obras de misericordia? Dar de comer al hambriento, anda, y dar de beber al sediento, anda, y dar posada al peregrino. ¡Buah! ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Pues eso es lo que nosotros hacemos, pero lo hacemos con los peregrinos, con los que no lo son, con los que aún no saben que son peregrinos y con los que intentan hacernos ver o hacer ver que sí lo son. Si no lo hiciéramos con todos, no sería auténtica acogida. Claro, como somos humanos, pues esto no siempre sale así de bien, ¿no? Y bueno, pues a veces los sentimientos humanos, efectivamente, la indolencia, el afán de protagonismo, pues nos invaden, ¿no? Nuestro esfuerzo como hospitaleros voluntarios de la Federación se centra en que esta acogida sin discriminación, universal y sin compensación material se mantenga presente en el camino y a veces nos cuesta mucho, bueno, pues eso, pues porque el mundo que está allá afuera nos empuja a otras cosas. La acogida / hospitalidad tradicional
a un peregrino no es caridad, no puede ser paternalista ni interesada. Nunca ninguno de sus protagonistas se situará en un plano superior. Se ejercerá porque es un derecho del peregrino, por lo tanto, de un hermano que se pone camino a la tumba del Señor Santiago. Lo que por el camino encuentre ese peregrino, lo muestre o luego aprenda, lo he visto, luego aprenda, eso es algo que nosotros no sabremos y no tendremos que juzgar. Vale. Termino mi intervención con la duda de si mis palabras, espero que sí, les hayan servido para, sobre todo esta velocidad del rayo en la que hay que hablar en estos foros, les haya servido me haya servido a mí sobre todo, para poder expresar lo que Hospitaleros siente o cree que es la acogida en el camino. Pero dejaré unas preguntas sin respuesta, que son preguntas que Hospitaleros voluntarios se hace constantemente. Sobre todo redundando en la dimensión espiritual que esta acogida tiene. Si la hospitalidad / acogida se practica entre iguales, ¿qué papel tiene el peregrino en todo esto? ¿Es alguien que no se mueve? ¿Cuántas veces y sin saberlo ha sido el caminante el acogedor del que a su vez le facilita el descanso? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién sirve a quién? Es precisamente este cambio de roles el que conmueve a la gente, que luego es protagonista de este tipo de acogidas. Y nosotros llevamos haciéndolas 33 años. En uno de los últimos correos que José María nos envió a los asistentes de esta ponencia, de esta mesa, nos decía: ¿y cómo veis vosotros la acogida en el tercer milenio? Pues yo la veo igual. No tengo ni idea de qué es lo que van a pedir, exigir, necesitar los peregrinos de este milenio en el que ya estamos metidos de hoz y coz. Lo que sí que sé es que nosotros tenemos ya muy bien definido qué es lo que el peregrino necesita, pero sobre todo qué es lo que nosotros podemos dar, qué es lo que yo defiendo, la actitud de las personas que tienen que estar o que decidimos estar en el lado fijo del camino. Todo eso que os he estado contando unos minutos atrás, ¿vale? Estemos en el milenio que estemos, debería seguir siendo la misma que he estado exponiendo, como os digo. Aboga por una hospitalidad en el Camino de Santiago plena de las virtudes que son inherentes al ser humano y que no deberíamos confundir con otras cosas. Personalmente yo espero que esto siga siendo así. Lo espero esperanzada, por el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias por su escucha, con la lengua fuera. Las hospitaleras y los hospitaleros y la gente del camino en general son corredores de fondo, pero también practican la velocidad si es necesario, como acaban de ver en el caso de Anaí Barreda. Gracias, Anaí. Acabo de conocer a José María Blas, al cura Blas, al padre Blas. Acabo de conocerle ahora. Vamos, hace 40 minutos o poco más. He seguido algunas cosas en esas últimas horas de su actuación, de sus palabras, de su presencia en la red. Y me parece que estamos ante un referente bastante claro, ineludible, del Camino de Santiago, de esa vía que discurre por la Vía de la Plata, de ese itinerario que avanza por la Vía de la Plata. Es un sacerdote diocesano de Salamanca, lleva 30 años en Fuenterroble de Salvatierra, acogiendo allí a quienes recrean con sus pasos ese camino de peregrinación y otras vías de peregrinación incluso. Vinculado el padre Blas especialmente con el mundo rural y atento desde niño a la praxis de la hospitalidad y la cristiana acogida, su labor se proyecta más allá del albergue parroquial de Fuenterroble, de puertas siempre abiertas. Desde su tarea pastoral y junto con la Asociación del Camino de Santiago de Fuenterroble, me parece a mí que el padre Blas hace mucho para potenciar el Camino de Santiago y otras rutas.
con una modalidad un poco especial, como él mismo dice, al estilo peregrino y arriero, al estilo peregrino y al estilo arriero, con carros y caballerías, ejerce el Padre Blas su labor asistencial, dinamizadora y, naturalmente, tratándose de un hombre de iglesia evangélica. Le escuchamos, Padre Blas. Bienvenido. Bien, pues muchas gracias por invitarme al Congreso, querido José Antonio y compañía. Y, bueno, lo que estamos hablando de la hospitalidad, de la acogida, pues probablemente estemos repitiendo una y otra vez lo que esto significa. Pero bueno, tampoco viene mal el que reinsistamos a ver si entre todos somos capaces de llegar a entender y a vivir esta realidad tan hermosa y tan fecunda. Voy a hacer una primera parte que es una introducción que ya la hemos oído en las distintas intervenciones que hemos oído de lo que sería la hospitalidad entendida desde los orígenes, podríamos decir, de nuestro padre Abraham, porque él fue nuestro gran maestro de hospitalidad. Y así las religiones judía, cristiana y musulmana tienen como una nota muy clara de su identidad la acogida. Él fue el que, habiendo transhumado por todos aquellos caminos desérticos y semidesérticos de la Mesopotamia y de Palestina y de Egipto, pues sabía muy bien lo que significaba el que alguien te pudiera dar un vaso de agua en un momento tan necesario cuando estás muerto de sed. Entonces, cuando él está allí en su tienda y ve pasar a los 3 peregrinos, es él el que sale por ellos y dice: venid para acá y, por favor, quedaros aquí y descansad. Y a su mujer, a Sara, le dice: venga, prepara aquí un banquete enseguida, lo que haga falta para esta gente, porque yo sé lo que es pasar necesidad, porque también he sido peregrino. Entonces, para ser peregrino o para poder vivir la espiritualidad, hay que vivir la experiencia peregrina, porque ahí sabes muy bien cuáles son las necesidades y cómo hasta un vaso de agua puede ser el mejor de los regalos y, podríamos decir, el mejor remedio a tantos males, y que uno tiene que agradecer por encima de todo. Entonces, estas religiones abrahámicas son las que fomentan de alguna manera la hospitalidad, pero como un signo de su identidad. Y desde ahí hemos de tener bien claro que nosotros somos herederos de esta espiritualidad, de esta hospitalidad. Y es como realmente tenemos que entenderlo. Hay multitud de citas bíblicas en las que se nos está repitiendo lo mismo. Por ejemplo, en el libro de Job se nos dice que jamás el peregrino se quedó al descubierto, siempre estuvo mi puerta abierta al pasajero. Y el mismo Jesús nos va a decir en el juicio final: pues mira, fui forastero y me hospedaste, y de alguna manera tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. San Pablo también nos lo recomienda en la carta a los Hebreos, nos recomienda que no olvidemos nunca la hospitalidad, agregando que por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Si hablamos ya de la hospitalidad en mayúsculas, pues ¿quién, como las órdenes monásticas, como ya hemos acabado de escuchar, han sido las grandes escuelas de hospitalidad? Porque empezando ya por San Agustín, por San Benito, por San Isidoro y por todos ellos, pues todos nos dan indicaciones de cómo debemos tratar al peregrino. Todos conocemos la regla de San Benito, en la que, como ya hemos escuchado, todos los que allí vinieren sean recibidos como Jesucristo, pues él mismo dijo: huésped fui y me recibisteis. O la regla del Monachorum de San Isidoro, cuando nos dice que se les acogerá con semblante gozoso y asignará a cada uno su cámara, les lavará los pies y proveerá liberalmente a todas las necesidades. El mismo monje será el encargado de distribuir las limosnas del monasterio a los pobres, a los que por derecho pertenece la 4ª parte de las obras que haya en él, sin que se pueda distraer nada para su fin. Los hijos de San Benito, los cluniacenses y cistercienses, pues lo tenían también muy claro.
Y hay un caso en el que el abad venerable de los cluniacenses pues, le echa en cara a los cistercienses el incumplimiento de la regla benedictina por no tener siempre a disposición de los huéspedes y peregrinos la mesa abacial, recordándoles aquellas palabras de Jesús de que fui forastero y me hospedasteis. Y los hijos de San Bernardo les responden diciendo que solo le lavan los pies a 3 porque si no tendrían otra cosa que hacer durante todo el día. Por consiguiente, hay siempre una lucha. Pero bueno, es una historia apasionante ver cómo las órdenes monásticas, después cómo las órdenes militares y cómo incluso muchos de los reyes tienen bien claro que la hospitalidad es algo que hay que cuidar y hay que cultivar por encima de todo. Pero bien, aquí podríamos hablar largo y tendido, pero como el tiempo es muy corto, yo me voy a centrar en lo que para mí significa la hospitalidad y cómo yo la estoy viviendo allí en la casa parroquial de Fuenterrobles, Salvatierra. Yo parto del presupuesto de que la hospitalidad es fecundidad. Es curioso que Sara y Abraham eran estériles. Y cuando llegan los 3 peregrinos, a partir de ese momento comienza ese milagro, ese misterio en el que Abraham se convertirá en padre de multitudes, tan innumerable como las estrellas del cielo o las arenas de las playas. ¿Ese símbolo qué significa? Eso significa que efectivamente la hospitalidad nos fecunda, nos enriquece, nos llena de vida. Una casa con la puerta abierta es una casa llena de vida. ¿Para qué queremos los caserones que tenemos ahora en este momento, en estas sociedades del bienestar, que son grandes salones con todo tipo de comodidades y resulta que el marido está allí en su oficina, la mujer en su cocina y el niño con su PlayStation en la habitación, él solo, y eso sí, un gran salón para el perro, que es el protagonista de la casa? Entonces, cuánta pena me da cuando llegas a esas casas y están vacías, están muertas, no tienen vida, pueden tener todas las comodidades del mundo, pero ahí no hay futuro, lo siento mucho. Entonces yo he entendido siempre que la casa de acogida tiene que ser una casa abierta, donde la vida se multiplica por todas partes. Y no importa que la gente entre y te limpie algo, sé que hay mucho que limpiar para quitarte del medio muchas cosas que a veces... Pero ¿tiene usted miedo de que le abran la puerta, de que esté la puerta abierta? Que no, déjalo que entren y que limpien algo si es necesario, que buena falta hace, ¿no? Pero bueno, yo creo que la hospitalidad tiene que apoyarse en 3 o 4 pilares fundamentales. Uno, tiene que ser la puerta siempre abierta. En invierno y en verano. A unos y a otros, a ricos y a pobres, a mendigos y a transeúntes y a peregrinos. Todo el mundo creo que tiene que entender que es también su casa. Y si esa experiencia la tiene, entonces podemos darnos por satisfechos porque efectivamente se cumple el objetivo. Tener siempre la puerta abierta. Claro, ¿qué pasa con muchos albergues? Que como no son rentables en invierno, cierran la puerta. Y al cerrar la puerta, cuando viene el peregrino y se encuentra con la puerta cerrada, rápidamente por internet te dice, está cerrado. Y luego se quejan de que es que allí no llegan peregrinos. Hay que estar a las duras y a las maduras, en el buen sentido. Hombre, yo me puedo permitir ese lujo porque yo vivo en la casa parroquial y siempre tengo por allí gente colaboradora y voluntaria. También entiendo de que muchos albergues no pueden mantenerse con 1, 2 o 3 peregrinos que llegan en pleno invierno y tienes que poner la calefacción y todo lo demás. Pues bien, la puerta siempre abierta, la lumbre encendida. Qué importante es que cuando el peregrino llega, y muchas veces llega aterido de frío porque ha venido el vendaval, se ha empapado hasta los huesos, y llega allí, si tiene la lumbre encendida, eso para él es un alivio vital. Yo recuerdo un caso de un gran empresario vasco, yo no sabía quién era, que el día del hundimiento del Prestige llegó el pobre hombre allí, un pejotío impresionante, con hasta los huesos. Le di la habitación para que pudiera cambiarse y todo lo demás, y al final va y dice, oye, un poquito de leña para encender la lumbre. Digo, para encender la lumbre, que me tiene frío, no te preocupes. Me levanté, cogí la silla, ¡zas!, a la lumbre, ¿no? Y allí se preparó una fogata impresionante. La silla también estaba rota, o sea, tampoco fue ningún milagro mayor, ¿no? Pero el hecho de tener la lumbre encendida y las conversaciones al amor de la lumbre es algo vital para que el peregrino pueda esponjar su corazón y puedas tener un diálogo que realmente vale la pena. Entonces, que la puerta siempre esté abierta, que la lumbre esté siempre encendida, que la mesa también se comparta, con lo poco o lo mucho que tengas, con unos y con otros, con peregrinos, con transeúntes, con acogidos, con quien sea, con el espíritu de formar una sola familia
y en muchas ocasiones es tan enriquecedor que los mismos peregrinos quedan impresionados. Hay otros que se molestan, como me pones aquí a este, si es que este parece un mostrenco que nos está aquí interrumpiendo las conversaciones, habla de todo. Yo tenía uno que, por lo visto, había vivido 450 años como mínimo, porque cualquier conversación que se acaba, pues yo 30 años estuve en Suria, allí trabajando en la mina, y hablábamos a lo mejor de los Ferraris, pues yo estuve 30 años con un Ferrari y tal. Él hablaba siempre con 30 años. Hubo unos peregrinos de Córdoba que sumaron los años y eran más de 450 los que había vivido. Pero bueno, el hecho está que el crear ese clima de familia es vital, estando quien esté. Si realmente tenemos la mesa compartida, ahí es un buen momento para entender cómo los discípulos de Maús le reconocen al partir del pan. Entonces, en esos rostros, a veces desfigurados, de gente que por ahí pasa, que no tienen ni rostro, te encuentras el rostro de Jesús porque la experiencia es tremendamente gozosa. Desde ahí podemos decir que podemos entender cómo el peregrino necesita también todo tipo de ayuda, pero hay una ayuda que es la ayuda humana, como es el ayudarle, en este sentido el acogerle, el ofrecerle ayuda en el caso de que tenga alguna herida y haya que llevarlo al hospital. Ha habido algunos peregrinos que han estado allí muy graves e incluso algunos hemos tenido que llevarlos al hospital con operaciones de última hora y jugándonos el tipo, teniendo que intervenir y pedirle a los médicos que vengan y tal. Y al final, pues resulta que se le ayuda pues buscando trabajo. Yo ahí estoy repoblando la España vacía porque vienen para allá algunos que se dan en quedar y les voy colocando, vaya por los pueblos, ya tengo para allí unos 5, 6, 8 familias casi ya ajustadas, ya tengo allí otra que tengo que buscarle también la solución. Se le presta la ayuda de alguna manera también económica en la medida que se puede y la ayuda material para los que andan por allí de alguna manera pululando. Pero para mí es importantísimo la ayuda espiritual. Y la ayuda espiritual es desde bendecir la mesa, dar la acogida y luego siempre la mayor parte de ellos me piden la bendición del peregrino o el domingo después de decir 5 misas, llegas allí a las 6 de la tarde y te dicen, ¿posible misa? ¿Posible misa? ¿Otra misa? Pues otra misa, venga, vamos para misa otra vez, ¿no? Entonces la ayuda espiritual. Y esta ayuda espiritual es la que también ayuda a tener la posibilidad de celebrar los sacramentos con ellos. Hay varios que te piden la confesión, hablando sinceramente. Hay algunos que te piden que les cases. Hay algunos que vienen a bautizar a sus chavales diciendo quiero que los bautices. Hay algunos que participan luego en las actividades como es el Via Crucis del peregrino y es el Via Lucis también en la semana de Pascua y es en otra serie de actividades que vienen porque tienen una gran ansia y una gran sed espiritual. Ahora mismo los que están allí en estos meses de abril y mayo, si hay 25 te piden la bendición del peregrino y tengo que ajustar los horarios para poder estar allí. Bien, luego es muy importante también el sentido ecuménico. Aquí vienen peregrinos anglicanos, ortodoxos, protestantes, católicos. El poder hacer una oración, todos juntos, con canto de Tesé o con sencillamente el Padre Nuestro y las bendiciones finales, quedan realmente impresionados, lloran y se sienten conmovidos. Y hay algunos que, siendo más duros que las piedras, con el tiempo luego vuelven y quieren volver ahí porque han encontrado un cierto oasis espiritual. Hay un oratorio allí que parece muy humilde, hay un jardín de silencio dentro del complejo parroquial y hay varias cosas y todo lo demás. Y en el fondo, yo lo que tengo que decir es que para mí ha sido una experiencia tan rica que si me quedara reducido solo a la experiencia pastoral de los pueblos ya me hubiera quemado. Pero llevo 30 años. Y luego hay un tema que me preocupa, es que llevo 30 años allí y llevo ya 4 obispos. Y no sé si los 4 obispos es porque dicen no vales para otra cosa o porque me dicen, oye, pues continúa con la tarea que tenés entre manos porque vale la pena. Vale, muchas gracias. Caridad es la que están ejerciendo los integrantes de la mesa con el coordinador también, ¿verdad? Gracias, Padre Blas, gracias. Gracias. No ha corrido, ha hecho carrera de obstáculos. Por favor. En fin, nos vamos a Francia.
Annie Cardinet, que está ahí. Desde hace 4 años es presidenta de Compostela, Francia. Compostelle, France. La Fédération Française des Associations de Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Decidida impulsora de Europa Compostela, gozosamente nacida hoy, firmada hoy, rubricada hoy, en la ciudad que nos acoge, la ciudad de Ourense, felizmente. Desde 2021, Annie Cardinet, junto con los titulares de las asociaciones francesa, belga y de los Países Bajos y la española, ha trabajado en favor de una Europa de los caminos de Santiago. La recuperación de los orígenes, el punto de partida, una vez más, 1000 años largos después. Enhorabuena. Annie es doctora en Ciencias de la Educación y fue docente en la Universidad París 5 y también en la Universidad Católica de Angers. Soyez bienvenue chez nous, madame. Merci. Si lo entiende el idioma español y lo hablo un poco, quisiera hablar en francés por la vitalidad. Pero en la presentación vais en francés y en espagnol. Donc, la première chose à dire, c'est que le mot traditionnel ne peut pas être traduit en français parce que dans notre langue, il a des connotations religieuses intégristes et des connotations politiques. Et c'est donc très difficile de parler d'un accueil traditionnel. Mais on peut parler d'un accueil pèlerin ou de la corrido du monde jacobéo. À travers l'histoire que je ne vais pas recommencer, on sait que d'année en année, de siècle en siècle, cet accorrido a été extrêmement différent. Il a été différent pour les personnes, il a été différent dans le style d'accueil et il a été différent pour les personnes qui accueillent. Mais toujours, à travers les siècles jusqu'à nous, il y a la volonté d'apporter aide et secours à celui qui se lance dans cette aventure, parce qu'on sait tous que c'est une réelle aventure. Qui, le 3e jour, n'a pas commencé à dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Aujourd'hui, les chemins de Compostelle, on en a beaucoup parlé dans la journée, sont considérés comme n'importe quel autre chemin de randonnée. On va chercher à développer le potentiel touristique de ces chemins sous l'idée de développement des territoires. En fait, on va aller créer des auberges marchandes, on va mettre des malles postales qui transporteront les sacs à dos, on va créer des agences de voyage qui vont donner 8 jours de chemin clé en main, où tout est compris, la nourriture, l'hébergement, le portage du sac, le guide touristique, etc. Est-ce qu'on est encore sur les chemins de Saint-Jacques? Mais oui, parce que le pèlerin d'aujourd'hui existe toujours, et plus qu'on ne le pense. Sur les chemins de Compostelle, il n'est pas un touriste. Il ne peut pas être considéré comme un touriste. Et ces chemins de Compostelle sont bien autre chose que des chemins de grande randonnée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur ces chemins de si différents? Le pèlerin de Compostelle est un mythique voyageur. C'est l'autre. C'est à la fois celui qu'on ne connaît pas et c'est aussi le frère qui passe. Et le chemin est aussi un chemin mythique.
et plus on voit des personnes qui ne sont pas pèlerins au départ sur ces chemins, plus on prend la mesure de l'aspect mythique de ces chemins d'aujourd'hui. Pourquoi? La différence, c'est dans ce que nous appelons l'esprit du chemin. L'esprit du chemin, ce sont les valeurs partagées. C'est la chaleur humaine qui se dégage de tout ce qu'on partage ensemble. L'esprit du chemin, ce sont les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, des valeurs humaines, humanistes, des valeurs spirituelles, toutes ces valeurs qui font la différence, la bienveillance, l'accueil inconditionnel, l'écoute, le bénévolat, le service et le soin et le souci de l'autre. Sur les chemins, les accueillants et les hospitaliers sont des personnes fort différentes. Il y en a qui juste ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte d'un gîte, ils donnent les clés d'un lieu, mais ne restent pas. Les autres restent bavarder, cuisiner, faire le ménage. Ce sont des hospitaliers bénévoles. Ils sont là, c'est l'être humain dans le lieu. Et cet être humain va pouvoir donner tout ce qui est dans la valeur humaine, avec sa chaleur humaine dont on parlait, mieux que le feu encore. Et quel que soit le type d'hébergement, on peut avoir ces deux sortes d'accueillants ou d'hospitaliers. L'hébergement lui-même peut être associatif, municipal, diocésain ou religieux. Et on a des images ici d'un petit gîte où on vient juste bavarder 5 minutes et donner la clé, ou d'un autre gîte ici à Oloron-Sainte-Marie, où il y a les moyens de faire la cuisine ou de manger dehors. Chaque gîte est très différent. La Fédération française, Compostelle France, réunit des associations qui sont laïques. Donc, toutes les associations ne font pas le choix d'aborder la question spirituelle spontanément. Mais il y a toujours la possibilité d'un entretien et de parler avec une personne, quel que soit le niveau de la demande, depuis l'aide la plus basique jusqu'à l'aide spirituelle et de reconnaissance de ce qui est au cœur de moi. Au milieu de tout ça, il y a 2 questions centrales qui vont déterminer ce que seront les chemins de demain. La première, c'est l'accueil en donativo. Le donativo est remis en question aujourd'hui pour 2 grandes raisons. La première, ce sont ces touristes qui profitent avec leur crédential de gîte et qui ne rentrent pas dans l'esprit du chemin et qui pensent que, puisque c'est donativo, s'ils mettent 5 € pour 4 personnes, le dîner et l'hébergement, c'est bien suffisant. C'est en fait des vacances pas chères. Ça fait beaucoup de bruit, mais finalement, quand on cherche, quand on questionne, il n'y en a pas tant que ça. Et la deuxième question, c'est le problème administratif de la taxe de séjour. Quand un touriste passe dans un endroit qui n'est pas son logement, il doit payer une taxe pour les ordures, pour l'eau, etc. Et ça pose un problème dans les hébergements donativos. Le deuxième, c'est les familles d'accueil. Pour les mêmes raisons, les familles d'accueil sont parfois amenées à ouvrir moins facilement leur maison parce qu'il y a des gens qui viennent profiter de cette ouverture-là. Et là encore, c'est moins important que ça ne semble. Il y a encore beaucoup de familles et beaucoup de gens qui savent qu'en demandant l'adresse d'une famille accueillante, ils vont pouvoir vivre cette chaleur humaine, cette chaleur de la famille avec les enfants, le chien, etc., mais dans un contexte qui est le contexte du pèlerinage de Saint-Jacques. Et ces familles d'accueil donnent leur adresse aux associations locales.
sur le site web de Compostelle France. Quand vous cliquez sur la carte de France à l'endroit où vous êtes, apparaissent les coordonnées de l'association qui vont vous donner les adresses des familles, parce qu'on ne peut pas donner les adresses comme ça sur les sites, bien sûr. Mais c'est possible et il y en a beaucoup. Et puis, il y a des permanences. Est-ce qu'on doit penser que les permanenciers ne sont pas forcément des accueillants? Bien sûr que si, parce que c'est le premier point de passage. Avant même de commencer à faire son sac, on va chercher auprès d'une permanence, une permanence d'association, soit sur le chemin, comme ici à Cahors, on vient chercher son petit café sur le pont, soit ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, où passent jusqu'à 60 000 personnes par an. Et on va chercher les listes des hébergements par téléphone, sur les sites web ou par la présence de quelqu'un. Et c'est le premier contact. Ensuite de ça, on va peut-être avoir un accueil avant le chemin, individuel ou collectif. Les associations organisent des soirées sac à dos, des entretiens individuels pour aider à peaufiner le projet du chemin, à apprendre comment s'organiser, comment se préparer. Et c'est déjà le début de l'accueil traditionnel sur les chemins. Que ce soit donc avant le départ ou après, au retour, les associations ont un rôle extrêmement important parce qu'on va partager le vécu. Si tu devais résumer ton chemin en un seul mot, ce serait quoi? C'est très important. Si tu peux nous partager une chose qui t'a le plus touché. Et on voit comment s'ouvrent les cœurs au long des chemins. J'ai très longtemps été permanencière à Santiago pour accueillir les pèlerins francophones et on voit arriver des gens en larmes qui étaient partis de chez eux plutôt pour aller faire un chemin culturel. Parce que d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec eux-mêmes, enfin d'un seul coup, au fil des jours, ils se sont retrouvés avec eux-mêmes et qu'ils redonnent du sens à leur vie et qu'ils reprennent pied dans ce qu'est leur vie et leur personnalité. Aussi, qu'est-ce que c'est que cet accueil sur les chemins? Il y a toutes les façons d'accueillir, il faut juste que ce soit dans la même dynamique. Les hospitaliers et les familles d'accueil, les accueillants qui ouvrent la porte d'un gîte, les permanences ou les permanenciers qui informent simplement, avant et après le chemin, tout ce qui est là, et ce sont les associations qui assurent l'humain sur le chemin. Sans ces associations, le chemin ne serait plus ce qu'il a toujours été et ce qu'il doit toujours être. Et nous sommes responsables de cette continuité de l'accueil pèlerin dans notre monde moderne. Gracias, Ani. Las asociaciones, acaba de decir, aseguran la presencia de lo humano en el camino. Gracias también por el resumen y por el audiovisual, Ani. Muchas gracias. Daniel Lorenzo Santos es canónigo de la Catedral de Santiago, es director de la Fundación de la Catedral de Santiago, es responsable junto con otros 2 capitulares del Centro de Acogida del Peregrino. Daniel lleva consigo, eso creo, el legado de quienes desde hace 1000 largos años afrontaron y afrontan el desafío, el reto del camino para llegar a la casa del Señor Santiago. Nuestro canónigo fue así de parco en la comunicación previa con este coordinador. Nuestro canónigo, añado ilustre, nos habla pues desde la meta,
Don Daniel. Muchas gracias a la Federación, muchas gracias a quien coordina esta mesa y a todos los componentes de la mesa, a todos vosotros, amigos de las y pertenecientes a las asociaciones del Camino. La verdad es que yo sentí perplejidad cuando me invitaron a participar en esta mesa concretamente de la acogida llamada tradicional, porque la catedral desde hace mucho tiempo no gestiona albergues, ni gestiona de una manera directa el acomodo de los peregrinos en la ciudad o en su entorno. Por tanto, esto me generaba perplejidad. Por otra parte, por mi trabajo dentro de las propias cargas que se tienen dentro de un organismo como es un cabildo, mi trabajo es fundamentalmente de gestor. Y claro, es verdad que en un ámbito como el de la catedral, el gestor tiene la ventaja de que no deja de estar cerca de los fieles, porque estás continuamente al lado de ellos, en las celebraciones de la Eucaristía, en las celebraciones de la reconciliación, también en cuanto puedas acompañar en algún momento en el Centro Internacional de Acogida del Peregrino o en la formación del voluntariado, que participamos de alguna manera en todo esto, distintas personas, no solo canónigos, sino otros fieles, sacerdotes, religiosos, laicos, que colaboran y colaboran activamente. He de decir también que la fórmula acogida tradicional a mí no es que me guste mucho, no me gusta nada. Prefiero hospitalidad y hospitaleros, tal y como acabábamos de escuchar, y creo que ya en otras oportunidades. De todas maneras, tuve la oportunidad de ver un documento oficial, oficioso, sobre el tema de la acogida tradicional y el estudio que se está realizando en orden a la declaración de bien de interés cultural inmaterial. Bueno, podía limitarme a coger las 200 y pico páginas de ese documento y hacer un breve resumen, pero bueno, de lo que me llamó la atención del documento es que fundamentalmente lo que hace referencia es a la acogida que a lo largo de la historia han realizado los monasterios, los conventos, las parroquias. También los cabildos catedralicios, el nuestro especialmente, porque dedicó muchísimo esfuerzo a la acogida de los peregrinos. Fundamentalmente, cuando hablaba de la historia, con lo cual, claro, parecía que esa acogida tradicional de repente no tenía continuidad, se había roto prácticamente con el proceso desamortizador, pero no voy a entrar en cuestiones de la historia, pero está ahí. El documento es, como digo, un documento por lo menos oficioso, en el que se trabaja para avanzar en esta dinámica. Nosotros, desde luego, en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, desde el momento en que se planteó su generación, no como simple oficina del peregrino, sino como Centro Internacional de Acogida, teníamos muy claro que debíamos procurar la presencia lo más varia posible de voluntarios que pudieran recibir a los peregrinos en su propia lengua, pero no en su propia lengua porque se hubieran aprendido la lengua, sino que pudieran recibir al peregrino en su lengua porque eran de su ámbito cultural. Desde el primer momento, como digo, se trabajó para conseguir esa presencia. Por tanto, es verdad que sí conocemos ese trabajo que se realiza, por ejemplo, desde la Asociación Holandesa, que están aquí presentes y que desempeñan cada año un trabajo encomiable en la oficina, la Asociación Alemana, que además viene con sacerdotes en lengua alemana para atender a los peregrinos, no solo celebrarles en su lengua, sino también atenderles en el acercamiento, tanto cuando acuden a recibir el sacramento de la reconciliación o simplemente el diálogo. Y esto se hace en esos dos niveles, tanto aquel que corresponde al sacerdote como a aquellos que, como laicos, les reciben, atienden, les preparan un café, un té, unas pastas, les acompañan por la ciudad, se hace una explicación también de la ciudad
y sus lugares jacobeos y la propia catedral, especialmente en su perímetro exterior, para que puedan ya desde antes de entrar tener una idea de aquello a donde se dirige, aquello que es la meta, que les ha supuesto tanto esfuerzo llegar allí en tantos casos. La Asociación Francesa, lo mismo, también con presencia no solo de voluntariado laico, religioso, sino también sacerdotes. También la acogida en lengua inglesa, con tanto americanos, irlandeses, ingleses, que trabajan de una manera también, como digo, próxima, cercana y también con acompañamiento espiritual, como digo, en su lengua. Además, hay comunidades religiosas que también colaboran y que lo hacen en muchas ocasiones con miembros de sus propias comunidades religiosas en las lenguas y desde la perspectiva cultural del origen de aquel que es salesiano pero proviene de tal lugar, o jesuita y de tal otro lugar, o franciscano y que también es de fuera de España. Además del voluntariado que el propio centro promociona, forma y cuida. En total, el número de voluntarios que participa en esta atención a los peregrinos está rondando los 400. El año pasado estuvo rondando los 400. Pero es que algo que nos parecía importante era que el voluntario que acoge tuviera que estar menos pendiente de cuestiones de gestión administrativa, porque claro, yo no sé a cuántas personas atiende una oficina de la Seguridad Social en el lugar donde ustedes residan, pero es que nosotros en un año atendimos a más de 400.000 personas y hay que darle la documentación que esperan que acrediten su condición de haber llegado a la ciudad de Santiago y a la tumba del apóstol. A veces incluso con más de un documento y revisando documentación. Es un trabajo ingente. Por eso hemos procurado también liberar en lo posible a las personas de todo aquello que puede realizarse a través de sistemas técnicos. Decía que no me gustaba eso de la acogida tradicional, que me parecía una denominación poco adecuada. También es verdad que a lo largo del tiempo quienes se allegan a la ciudad del apóstol y lo hacen considerándose peregrinos, históricamente lo hicieron de modos muy distintos. Ciertamente, unos en cabalgadura, otros a pie, en condiciones realmente complejas y difíciles, mendicando, es decir, no tenían medios, acudían a la generosidad en todos los ámbitos de parte de aquellos que se encontraban por los distintos lugares por donde pasaban, no solo para buscar cobijo en los monasterios, en los conventos, en las casas que las parroquias ofrecían. En Santiago todas las parroquias tenían la obligación de tener una casa a disposición de los peregrinos, además del gran hospital real, que una parte se dedicaba a la atención también de los peregrinos y gestionaba el propio cabildo, o el hospital que también el cabildo tenía propio y la diócesis y que gestionaba también el cabildo. Todo esto está en la historia, pero claro, no es lo mismo que llegue Cosme III de Médicis, duque de Toscana, con una corte impresionante acompañándole y peregrinando, y que se aloja en el convento de San Agustín, que acogía también, porque tenía recepción para acoger a otros peregrinos que efectivamente no tenían esa condición social ni venía acompañado de una corte, incluso artistas, dibujantes, pintores, para tomar cuenta de todo aquello que visitaba y por donde recorría. La peregrinación se puede entender, y no quiero negar la condición de peregrino a Cosme III, ni quiero considerar solo aquellos que han podido venir a pie y en aquellas condiciones duras. Ciertamente hoy quien llegue en un coche malo, incluso muy viejo, muy contaminante lamentablemente, lo hará con más comodidad que Cosme III de Médicis. Lo cierto es que la acogida es importante en nuestro ámbito, sobre todo a la hora de poder prestar la atención espiritual a quien la pide. Y la atención también a la hora de poder atender
a aquellos que quieren conversar, que quieren expresarse, que quieren contar su experiencia, que quieren referir lo que han vivido, aquello que han sido sus experiencias a lo largo del camino. Hoy he de decir que uno de los problemas grandes con el que nos encontramos es que el número reducido de sacerdotes, el número reducido de religiosos, que puedan atender el confesionario, que puedan atender la escucha desde su condición ministerial, es algo que dificulta la tarea. Hay que reconocerlo. Cierto también que estamos preparando e intentando sensibilizar y hay personas que tienen esa sensibilidad de suyo, porque bien por su dedicación profesional como por, como digo, su especial vivencia espiritual, que sin ser ni sacerdotes ni religiosos son capaces de atender, de escuchar al peregrino. Nosotros no nos ocupamos, como digo, de dar alojamiento, no nos ocupamos de dar la comida, nos ocupamos de la gestión de la documentación y procuramos también la visita y el acompañamiento, sobre todo en la misa del peregrino y en la atención al confesionario. Es un trabajo complicado, difícil. Creemos que la técnica nos está ayudando mucho para que los peregrinos no tengan que hacer ni perder demasiado tiempo en todo lo que es la gestión administrativa y podamos dedicar cada vez más tiempo a estar con ellos, a compartir con ellos el momento en que se encuentran, tanto en la oficina, el Centro Internacional de Acogida del Peregrino, como en la catedral. Digo que no es fácil. Iba a leerles, pero se lo ahorro, un texto de ese documento oficioso que alude a que, bueno, al final, en el camino se han preocupado mucho de todo lo que tiene que ver con los espacios que se recorren, los monumentos, etcétera, etcétera, y se han olvidado algunos, ciertamente, otros no, del personaje importante, que es el peregrino. Bueno, menos mal que se dan cuenta. El personaje importante es el peregrino, es el que hace el camino, es el que hace la peregrinación y es el que mantendrá el camino de Santiago. Pero peregrino también es verdad que hoy sí uno tiene y dedica cierto tiempo a la escucha, da la impresión de que a lo mejor el peregrino de hace unos años, pisando las huellas de quienes antes transcurrieron por esa senda, dejaba una pegada mayor. Hoy da la impresión de que la falta de pozo, de solvencia, de capacidad para vivir la experiencia del camino en todas sus posibilidades es mayor. Cuesta más entrar. Es cierto que cuando entran viven una experiencia renovadora, pero en muchos casos esa huella es casi como indeleble dentro de aquella que ha dejado a lo largo de la historia toda la experiencia peregrinante. Muchas gracias. Sí, gracias, Daniel. Finalizamos como muchos peregrinos y peregrinas finalizan hoy y antes también su periplo en el fin del mundo. Finalizamos con Begoña Valdamar, claro. Ella es licenciada en Ciencias de Educación, trabaja en el Ayuntamiento de Finisterre, que cae por el suroriente coruñés, galaico coruñés, hospitalera en el albergue municipal de Fisterra desde 1997, van 26 años nada más, integrante de la Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago. Se ocupa desde hace 8 años largos, de todo lo relacionado con la hospitalidad y la acogida. Esta Begoña peregrina, madre de acogida de 3 futuros peregrinos, ella dice, y hospitaleros, está diciéndonos clara y felizmente que el camino está en disposición de seguir venciendo el tiempo. Begoña.
Pues muchas gracias a todos, gracias a la organización por pensar en nosotros. Y desde allá pido disculpas a las traductoras porque tengo que cerrar esta mesa a la velocidad del rayo. Pues es para mí un placer estar hoy aquí presente por dos razones. Uno, por acompañar a estos compañeros tan impresionantes. El padre Blas fue hospitalero mío en camino. Y segunda, porque vengo representando a una de las asociaciones pioneras en la hospitalidad tradicional del Camino de Santiago aquí en Galicia. Como bien indica el cartel, yo soy Begoña Valdomarín, soy peregrina y hospitalera, pero añadimos, soy responsable de hospitalidad de la Asociación Galega de Amigos del Camino de Santiago, de la GACS. Como bien decía José María, trabajo en un albergue del ayuntamiento conveniado con la Xunta y tengo una forma de dar hospitalidad que viene marcada, pero es realmente la GACS donde puedo entregarme a dar la hospitalidad tradicional en la que creo, y lo más importante, en la que creen todos mis compañeros y compañeras de asociación y todos los voluntarios y voluntarias que año tras año nos vienen a acompañar y a ayudar a mantener los dos albergues que tenemos. Desde esta asociación trabajamos día a día para que estos dos albergues, que son bandera de la entidad y bandera de la acogida tradicional, por lo menos aquí en Galicia, funcionen y estén en las mejores condiciones posibles. Hace nada llegaron tres hospitaleros voluntarios y nos ayudaron a pintar un albergue. Bueno, nos ayudaron, no, lo hicieron ellos todo. Bajo la asociación y bajo su protección abrimos dos albergues, como os decía. Uno es un hospital de peregrinos y otro es un albergue de hospitalidad tradicional. Y los dos están en esta comunidad autónoma. Uno es el Hospital de Peregrinos de San Antonio de Orbón, el Convento de Orbón, el Camino Portugués, y el otro es el albergue de peregrinos de Corcubión, de San Roque de Corcubión, el Camino Santiago Fisterra, Muxía. Y ya podemos ir anunciando que si seguimos la hoja de ruta que tenemos, posiblemente y brevemente nos encontraremos en otros caminos donde también podremos dar hospitalidad tradicional. Estamos trabajando posiblemente para irnos a otro camino, a sentar las bases de lo que nosotros consideramos que es la hospitalidad. Siempre que doy una charla o que hablo para quien me quiera escuchar, siempre cito unos versos, porque considero que en esos versos se define en totalidad lo que nosotros creemos que es la hospitalidad tradicional. Y hoy, si me lo va a permitir, lo hago también como homenaje a tantas mujeres y tantos hombres que han sido hospitaleros y que ahora mismo no se encuentran entre nosotros. Esa gente, desde el año 93, voy a citar ese año porque es de los que me estoy acordando, abrieron de manera humilde, callada y sencilla las puertas de los albergues desde Ocebreiro hasta aquí. Ya no están con nosotros, pero por ellos y por ellas voy a citar estos versos que siempre me gusta decir porque creo que representan muy bien el espíritu que nosotros desde la asociación queremos transmitir a nuestros peregrinos. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago. Pues todo el que lo reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no solo a Santiago, sino también al mismo Señor. Con estas palabras, Améric Picot cerraba el Liber Peregrinación. Y después tenemos también el del poema La Preciosa, que está en la puerta de entrada del Camino de Santiago, que dice: la puerta se abre a todos enfermos y sanos, no solo a católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente a monos profanos, como bien decía el padre Blas. Sabemos que la hospitalidad se manifiesta como la piedra angular del Camino de Santiago y es parte de su alma. Hablar del alma de algo es impresionante, pero hablar del alma del camino y en concreto de la hospitalidad es muy grande. Todos los que amamos el camino, estamos en él y lo hemos recorrido alguna vez, conocemos de la importancia de ser bien recibidos, bien atendidos, de encontrar al final a alguien que nos reciba como nos gustaría que nos recibiese. Todos hemos sentido la necesidad en algún momento de nuestro caminar de que alguien nos escuchase, nos ayudase, nos cuidase o simplemente estuviese a nuestro lado, callados, pero que estuviesen ahí. Esto sucede ahora y sucedió siempre. Puede que hayan cambiado los escenarios, puede que las antiguas posadas medievales se hayan convertido en albergues de última generación donde es más importante la wifi que una cama. Eso es así.
Los personajes también hemos cambiado, ¿vale? Yo a lo mejor en el medioevo podía ser una mesonera, pero ahora soy una hospitalera de un albergue público. Los únicos que no han cambiado han sido los pícaros. Esos siguen siendo los mismos, con distinta ropa, pero siguen siendo los mismos. Todo ha cambiado como la vida misma, pero algunas cosas de un color o de otro siguen siendo muy similares. Y la hospitalidad de siglos atrás sigue siendo la que hoy tenemos. El hospitalero es la figura importante de todo lo que estamos diciendo aquí, porque a lo largo de los siglos y hoy en día define muy claramente lo que es la hospitalidad, que es acoger, agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Ser un anfitrión. Y el hospitalero es eso, es un anfitrión. Porque es el anfitrión de esas personas, de esas miles de almas que todos los días, semanas, meses y años se acercan a nuestros albergues. Son gentes de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes religiones. Todos llegan a nuestras puertas y nosotros tenemos que acogerlos, darles hospitalidad. Y el hospitalero yo lo vivo día tras día, cada vez que abro la puerta del albergue de Fisterra o abro la puerta de los albergues de la GACS. Podemos ser protectores del peregrino, sus amigos, sus hermanos, su madre, a veces un psiquiatra, no lo niego, pero estamos ahí. Y en la hospitalidad tradicional, el hospitalero desarrolla mejor este papel. Si veis estas hojas, bueno, está tachado la mitad. Somos las asociaciones las que tenemos la obligación de defender la hospitalidad y aprovecho que estoy aquí delante de todos vosotros para pediros, por favor, que lo penséis muy mucho en vuestras asociaciones. Somos nosotros ahora mismo los que tenemos que defender este tipo de hospitalidad. La hospitalidad de mano tendida, de acoger al peregrino como nos gustaría que nos acogiesen a nosotros. La hospitalidad de dar sin esperar nada a cambio, de ayudar al que lo necesita, de ofrecer lo más sencillo y lo más humilde a aquel que día tras día se asoma a la puerta de cualquier albergue, de intentar dar lo que necesite y si no se puede, pues acompañarlo. Contaba el padre Blas anécdotas. Todos los que hemos sido hospitaleros tenemos muchas anécdotas, pero yo recuerdo una que me ha marcado para siempre, que es una peregrina que llegó al albergue llorando porque se le había muerto su abuela. Yo me pasé horas con ella callada, en silencio. Años después me llegó una postal agradeciéndome ese silencio. Ese es nuestro trabajo. No permitamos que ningún peregrino se sienta solo, ni sienta esa profunda sensación de frustración que da cuando llega a un albergue cansado de estar caminando toda una etapa, todo un día, y que no te entiendan. Somos muchos los que damos hospitalidad de una forma u otra. Estamos las asociaciones, están los hospitaleros voluntarios, está la Iglesia, estamos todos. Los hay que siguen unas normas y los hay los iluminados, como nosotros, que vamos a nuestro libre albedrío y que intentamos devolver al camino lo que el camino nos ha dado. Nuestra asociación gestiona 2 albergues, como decía al principio, que están en 2 caminos diferentes, camino portugués y camino a Fisterra, Muxía, y que realmente son muy distintos. Uno está dentro de una escuela unitaria antigua, de estas que tenemos muchas en Galicia, y está conveniado con un ayuntamiento, ¿vale? Con políticos. Y después tenemos otro que está conveniado con una orden, con la orden franciscana del convento de Herbón. Pero nosotros nos entendemos perfectamente con todos, porque lo único que tenemos claro y lo que siempre le transmitimos a ellos es que la hospitalidad que nosotros queremos dar es la que es. Ya acabo, no me dejo mucho más. Los albergues tratamos de mantenerlos abiertos casi todo el año y así lo estuvimos haciendo, pero bueno, ahora nos es inviable, por ejemplo, tener Herbón abierto porque no tenemos calefacción ni dinero para tenerla. Nosotros estamos para que los peregrinos sientan la satisfacción de llegar a un sitio donde les entienden, donde les comprenden. Y nos consta, así que los peregrinos que se acercan a estos 2 albergues, cuando continúan su camino, nos dejan atrás, sienten que se les ha tratado con cariño y que no lo hemos hecho porque hay que dar hospitalidad, no, porque es una obligación, no. Lo hemos hecho porque así lo sentimos, porque lo llevamos dentro y así lo queremos transmitir.
No quiero cerrar esto sin decir que los albergues de hospitalidad tradicional, de asociaciones o de congregaciones, no lo estamos pasando bien últimamente, ¿no? Creo que aquí no se ha mencionado, pero yo tengo que mencionarlo. No lo estamos pasando bien porque estamos siendo también víctimas de lo que es la sociedad ahora, ¿no? Nosotros vivimos de los donativos, no nos engañemos, porque nosotros si queremos dar de comer, de cenar y de desayunar a nuestros peregrinos, necesitamos el donativo. Y el donativo ahora se confunde con gratis, ¿vale? Entonces tenemos muchas dificultades para poder estar en el día a día. Nosotros tenemos la suerte ahora mismo de que uno de los albergues funciona como un tiro, el otro le cuesta, pero entre uno y otro vamos mandando. Nuestros hospitaleros se frustran ante esta situación, pero nosotros siempre le decimos lo mismo, aquí no estamos para tener dinero, lo que estamos es para sobrevivir y ayudarlos a ellos en su caminar. Estamos para atenderlos y que unos pueden entender que el camino es así y otros no. Nosotros lo que tenemos que intentar es dejarles huella, dejarles la huella de la hospitalidad tradicional y lo hacemos gente voluntaria, en este caso de una asociación. Por eso, los aquí presentes, todos estamos obligados a luchar por este tipo de hospitalidad. Y ahora mismo las asociaciones tenemos que estar en primera línea. La GASLA está. Así que esperemos que todos podamos estar. Muchísimas gracias a todos y siempre en un camino.